Nuestro estudio de Nehemías capítulo 7. La semana pasada con el pastor Gerardo estuvimos viendo parte de la lista de nombres que aquí Nehemías toca y que a veces nosotros nos ponemos a pensar como que ¿por qué Dios los puso ahí, no? ¿Por qué son importantes para Dios estos nombres? ¿Por qué Dios los coloca? Decía el pastor Gerardo que a veces muchos de nosotros nos las saltamos. Y la realidad es que sí, yo recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia, me acuerdo mucho de Mateo, de la genealogía que está ahí, de la de Lucas, y yo decía, ¿para qué tengo que leer esto, no? O sea, como que a mí, ¿para qué me sirven los nombres? Ni siquiera los conozco. Empecé a leer más la Biblia, entonces podía reconocer algunos, pero aún así no se me hacía interesante. Yo decía, no, que venga lo bueno, que venga la parte donde Jesús ya está predicando, donde está en esto, donde está lo otro. Y aquí parecería ser como una intromisión a lo que Dios tiene por hacer con su pueblo. Sin embargo, creo que es importantísimo porque es la segunda vez que se mencionan estos nombres. No sé si tú sabías esto, pero la lista que nosotros podemos ver en Nehemías 7 es más o menos similar a la que puedes leer en Esdras 2. Cuando vayas, ve a tu casa, ves Esdras 2, ves Nehemías 7 y van a venir los mismos nombres. Algunas cantidades son variables, pero son los mismos nombres. Qué increíble que Dios haya colocado dentro de su palabra los mismos nombres 2 veces. Y eso está muy padre porque podemos ver que el propósito de Dios, que es llevarnos a ser salvos a nosotros, o sea, redimirnos, porque estamos hablando de la historia de redención de cada uno de nosotros, Dios la lleva a cabo a través de hombres comunes y mujeres comunes como tú y como yo. Aquí puedes ver una lista de sacerdotes, de levitas, de gente de alta posición, pero también puedes ver de otras personas, como lo vimos cuando reparan la muralla, como perfumeros, como personas que se dedicaban a tallar cosas, como esculturas, y incluso puedes citar ahí a un padre con sus hijas que fueron a reparar una parte del muro. Y eso está increíble, porque a veces pensamos que los únicos que aportan para la obra son los pastores, son los coordinadores, son los predicadores, y la realidad es que no. Cualquier persona que forma parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo es importante para Dios. Si Él no hace nada, se la está perdiendo. Pero Dios quiere que Él sea partícipe o ella sea partícipe de su obra de redención. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es justo esto. Vamos a ver algunos puntos, son 8 puntos, de un corazón generoso. Un corazón generoso de toda esta lista de nombres que vamos a poder checar. Entonces, antes de poder hacer eso y leer la escritura, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, porque nos das la oportunidad de poder estar aquí, tener un lugar en donde reunirnos. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, el que dirija esta predicación, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablándonos en temas específicos, Señor, que tú quieres tratar con nosotros. Que podamos ver que algunos que podemos estar desanimados, que podamos ver que para ti somos importantes, Dios. No indispensables, porque alguien más podría hacer lo que nosotros hacemos. Sin embargo, tú nos has escogido y es nuestra responsabilidad poder aportar
para tu obra, Señor, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro dinero, con todo lo que nosotros podamos tener a nuestra disposición que tú nos has dado, Dios. Queremos entender el día de hoy que nosotros somos mayordomos, que no somos dueños de lo que tenemos, ni de nuestros dones, ni de nuestros talentos, ni de lo que tú dejas que nosotros llamemos nuestro dinero, Señor. Queremos ponerlos a tu disposición, a que tú nos digas qué hacer con todo eso, Señor. Y que, Padre, a lo mejor nuestro nombre no va a estar escrito en la escritura, Señor, que tú nos has dejado, y eso no es lo importante, que nos puedan reconocer, sino que puedan reconocer el trabajo que tú has hecho con unas personas como nosotros, Dios. Te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a comenzar leyendo Nehemías capítulo 7, verso 39. Te lo voy a leer en NBLA. Dice el verso 39. Contexto de esto, estamos leyendo una lista. Dice Nehemías 7 al principio del capítulo que ya se había terminado la reconstrucción, ya habían puesto las puertas, da una serie de instrucciones de cuándo abrir las puertas, cuándo no, cómo se iba a vigilar, unos iban a estar en la casa, otros en los muros. Entonces Nehemías ve toda la ciudad y dice, híjole, está como desolada, es muy grande y las casas no están reconstruidas, y dice que Dios puso en su corazón que Nehemías hiciera como un recuento de las personas, y entonces él en este querer hacer el recuento encuentra una lista donde venían todos estos nombres, que es la que nosotros podemos ver en Esdras 2 también, que es cuando vinieron en el primer regreso con Zorobabel. Entonces ya con el pastor Gerardo vimos varios de los versículos y ahora vamos al verso 39 y continúa una serie de nombres, y aquí vamos a ver que dice que los sacerdotes, o sea, dentro de esta lista estaban los sacerdotes y nos da las cantidades. Dice, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017. Hasta aquí tenemos sacerdotes. Y luego los levitas, los hijos de Jesúa, y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 148, los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, los sirvientes del templo, los hijos de Siá, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usúa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los de Nefisim, los de Bakcuk, los de Acufa, los de Arur, los de Baslut, los hijos de Meida, los de Arsa, los de Barcos, los de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa. Ahora los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los de Soferet, los de Perida, los de Jalá, los de Darcón, Gidel, Cefatías, Atil, Pokeret, Esabaim, los hijos de Amón. El total de los sirvientes del templo de los hijos de los siervos de Salomón eran 392. Estos fueron los que subieron de Tel-Meá, Tel-Arsá, Kerub, Adón y Mer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o sus descendientes eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías, de Necoda. De los sacerdotes, los hijos de Abaía, de Cos, de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai el Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Toda la asamblea reunida era 42,360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337, y tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, y sus mulos 245, sus camellos 435, y sus asnos 6,720.
Algunos de los jefes de las casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas, 8.5 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 minas, 1,254 kilos de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 170 kilos de oro, 1,140 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. De aquí vamos a sacar 8 puntos. 8 puntos en donde nosotros podemos ver que las personas que estaban ahí, a pesar de que se dedicaran a lo que se dedicaran, ponían sus dones al servicio de la obra de Dios. Se mantuvieron firmes, y hay unos que no se mantuvieron firmes a lo que el Señor pedía de ellos. Unos dieron y no esperaron que se pidiera, sino que vieron la necesidad y dieron, y no solo ayudaron, hablando de mano de obra, sino que dieron de lo que ellos tenían, dieron de una forma voluntaria, dieron según sus medios. Ellos creyeron en Dios, porque vamos a ver aquí una parte de cuál era su situación, ¿no? A veces vemos que dieron y nos dice aquí cuáles son las cantidades. A veces nosotros estamos muy peleados con las cantidades, ¿no? De, oye, ¿tú qué tienes que saber cuánto diezmo o cuánto ofrendo yo? A veces hasta como que me siento raro, me siento exhibido si me preguntan. Lo vemos a veces como malo, ¿no? Pero la realidad es que no debe de ser así. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver también que aquí Nehemías se pone como ejemplo del dar y vamos a ver que dar implica sacrificio. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. Del verso 39 al verso 60, nosotros vemos que se nombran, y me parece que lo tienes ahí, se nombran sacerdotes, se nombran levitas, se nombran cantores, se nombran porteros, se nombran sirvientes del templo y se nombran siervos de Salomón. Si nosotros leemos antes, nosotros vamos a ver que se nombran familias y personas de ciertos pueblos que vinieron. No sabemos a qué se dedicaban, pero seguro tenían muchísimos oficios y son los que se nombran ahí, que eran agricultores, que eran personas artesanas, que eran perfumeros y personas de todo tipo, ¿no? Entonces, primer punto que quiero que veamos aquí. A veces no sabemos por qué está la lista, pero vemos tantas personas con distintas capacidades, distintos dones que han sido otorgados por Dios, distintos talentos, que no los guardan, sino que los ponen a disposición del pueblo de Dios y de Dios primeramente para su gloria. De aquí que podemos entender 2 puntos. El primero, Dios reparte dones y capacidades a cada uno de los que formamos parte de su pueblo. Si tú formas parte del pueblo de Dios, todos, incluyéndote, has recibido algún don de una o de otra forma. Romanos 12, del 6 al 10, nos dice que todos los que formamos parte del pueblo de Dios hemos recibido un don. Y entonces empieza a decir que si tú tienes un don, por ejemplo, de enseñanza, bueno, que enseñes, de ser generoso, bueno, que seas generoso. Y empieza a narrar cuáles dones está hablando el Señor en esa parte. Entonces, si tú eres parte del pueblo de Dios y te sientes inútil, no lo eres. El Señor te ha recogido. El Señor te ha traído y a veces podemos sentirnos los más torpes, ¿no? O los que no tienen nada que aportar. ¿Por qué? Porque yo me comparo con el que está ahí y ese cuate habla bien y explica bien y todos le entendemos, ¿no? O esa persona es muy generosa. Yo no soy eso. Esa persona es muy atenta. Yo no soy así. Esa persona, no sé, yo creo que Dios le ha dado ese don, pero yo no tengo seguramente. O sea, ¿sabes? Todos los que formamos parte del pueblo de Dios hemos recibido un don, por lo menos. Y tienes muchísimos talentos que puedes poner a disposición del Señor. Yo te pregunto, antes de fijarte en yo no hablo tan bonito como aquel, yo no soy tan generoso como aquel, yo no tengo el discernimiento que tiene este, yo no tengo esto que tiene el otro, ¿te has puesto a pensar qué te ha dado Dios a ti que puedas ocupar para su gloria?
¿Te has puesto a pensar? O sea, como algo que te haya dado. Y vamos más allá de Dios me ha dado un talento para arreglar computadoras, ¿no? Dios me ha dado un talento para, podemos pensar como jugar fútbol muy padre. Dios me ha dado un talento para tocar un instrumento. Dios me ha dado un talento para tal cosa. Hablamos de algo que no tan solo puedes ocupar para beneficio del pueblo de Dios, ¿no? Que a lo mejor que si a un hermano se le descompone su computadora, bueno, yo se la arreglo, ¿no? O algo así. Sino ¿qué don te ha dado el Señor para edificación de su iglesia? ¿Y qué estás tú poniendo en práctica? Porque tu vida no se limita solo a lo que tú haces profesionalmente, o a lo que tú haces en tu escuela, o a lo que tú haces en tu trabajo, o lo que sea. Tu vida primordialmente está en qué ocupas tú para beneficio de la gloria de Dios y de la edificación de su iglesia. Porque sabemos que Él la edifica, porque sabemos que Él la sostiene. Pero de alguna u otra forma que a veces nosotros como que no entendemos y que nos puede dar un shock, Él ocupa a personas como tú y como yo para poder llevar a cabo eso. Y es lo que vemos aquí. O sea, un pueblo que lo había desechado a Dios, que en un principio se fue al exilio, porque Dios les dijo, van a entrar a la tierra prometida y no pueden hacer esto, les leyó las cartas, ¿no? Y todo lo que les dijo que no hicieran, hicieron. Y entonces Dios permite que un pueblo tome cautivo a su pueblo para que ellos puedan comprender. Y ahora los trae otra vez. Y no se trae como a los mejores. No se trae como a los que, mira, fulanito se portó bien, ¿no? Sutanito es muy bueno en esto, sutanito es muy bueno en lo otro. Porque si pensamos en edificar una muralla, ¿a quién tú te llevarías? ¿A quiénes se llevarían? Pues alguien que sepa de cómo levantar murallas, ¿no? Un ingeniero, albañiles, arquitectos. Yo no pensaría en un perfumero, en un artesano, en un sacerdote. O sea, porque pues dirías, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, pues el Señor trajo a esos, porque Él los escogió. A lo mejor tú dices, yo no sé cómo hacerlo. No importa. O sea, al Señor le importa más una disposición que una capacidad. Que tú sepas mucho, que tú sepas cómo hacerlo. El Señor busca personas que estén dispuestas, que quieran, que lo busquen, que a lo mejor digan, mira, no sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo, quiero aprender a hacerlo, quiero buscar, quiero que me enseñen, quiero hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, primera parte, Dios reparte dones y capacidades a cada uno que forma parte de su iglesia. Segunda parte, o sea, ¿qué me toca a mí? Mi responsabilidad ante Dios es discernir, desarrollar y aprovechar. Esas tres cosas, discernir, desarrollar y aprovechar. Discernir es conocer, es lo que te decía ahorita. O sea, tú conoces qué don te ha dado el Señor. Ya lo has discernido, ya lo has conocido. Ahora, ya que lo conoces, lo estás desarrollando y es como que, sí, yo sí sé qué es pero ¿lo estás desarrollando? ¿Lo estás desarrollando para su gloria? Y ahora, ¿lo estás aprovechando para lo que es? Aprovechar nuestros dones para beneficio de otros y la gloria exclusiva, y eso está subrayado, exclusiva de Dios. Exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que puedo inflarme y entonces poner una cara con los demás y yo sé qué don me da el Señor, yo lo estoy desarrollando, pero estoy aprovechando para mi beneficio. No para lo que Dios me lo ha dado, que es darle la gloria exclusivamente a Él, porque Dios no comparte su gloria con nadie. 1 Pedro 4:10 nos habla de que los dones nos han sido dados para ponerlos en práctica para la gloria de Dios. Segundo punto, mantente firme. De los versos 61 al 65 nosotros vemos ahí un problema. ¿Por qué vemos un problema? Porque el verso 64 termina diciendo, estas personas no se hallaron dentro de los registros de las genealogías y entonces vino una consecuencia. ¿Cuál fue? Fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. ¿Qué sucedió? Las personas no las encontraron en las genealogías, dice la primera parte,
que unas personas que venían de ciertas regiones no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia era de Israel. O sea, no sabían de dónde venían. Y dice, y había otros sacerdotes. Uno de ellos se le conocía como Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai el Galadita, con cuyo nombre fue llamado. O sea, esta persona se juntó con otra de otro pueblo y entonces, esto es importante. Y es la primera vez que lo menciono, antes lo mencionaba como de nosotros los solteros, pero está padre eso, ahorita yo no me incluyo ahí. Entonces es como tú como soltero, a veces, soltero, soltera, ambos, puedes pensar como de, ay, es que ya estoy bien grande y pues en la iglesia como que no. Pero veo a alguien allá afuera y no, nada más le falta ser cristiana o nada más le falta ser cristiano. Brother, hermana, si solo le falta eso, le falta todo. O sea, si nosotros decimos algo así como solo le falta esto o solo le falta ser cristiano, es como entonces le falta todo. ¿Por qué? Cuando históricamente cuando tú te casabas en los tiempos antiguos con alguien, tú no tan solo traías como a esa persona así, ¿no? Sino que traes toda la ideología, traes todos sus dioses, traes todas las lealtades que tiene esa familia y tú las adoptas como tuya. Entonces el problema de ahí era que casarse con una persona que adoraba a otros dioses implica mezclar creencias, mezclar lealtades, mezclar principios, mezclar moral, mezclar valores y mezclar todo eso. Entonces el problema aquí con esto es que cuando nosotros pensamos así como de no pasa nada, porque no tiene problema que no piense igual que yo, no tiene problema que no adore al mismo Dios que yo. Es más, hasta me ha dicho que si llegamos a casarnos, yo puedo seguir yendo a la iglesia. A lo mejor y no me acompaña, pero no me va a quitar que vaya a la iglesia, eso es lo importante, ¿no? Ok, espérate, haz lo que tú quieras, pero vas a ver que eso va a terminar mal. Porque la Biblia dice que cómo Jesús puede convivir con Belial, cómo un incrédulo puede estar con otro incrédulo. No hay forma de esto. 2 Corintios 6, 14 al 18 nos lo dice. ¿Cómo puedes ver que tú hay amistad entre esto, entre la luz y la oscuridad, entre Satanás y Dios, entre un creyente y un no creyente? No se puede, no hay forma. A veces nosotros pensamos como que una persona que es cristiana puede llegar a caer y estar con alguien que no lo es, ya siéndolo. La realidad es que si eso sucede, lo único que podemos nosotros ver es que el corazón de la persona que decidió estar con la otra, que no tiene la misma relación con el Señor que se supone que ésta tiene, es como raro, no sé si me explico. O sea, no es como que cayó, sino es como que su deseo no estaba aquí, su primer cosa que debió de haber pensado no estaba aquí, su prioridad no era Dios, era acá, porque va a desear lo que Él quiera y va a hacer lo que Él quiera. Lo que en realidad pasa aquí es yo quiero satisfacer mis deseos y no quiero obedecer a Dios, me da igual. Entonces si mi pensamiento es ese, yo no amo a Dios. Porque el amor de Dios se traduce en obediencia. Siempre el amar a Dios se va a traducir en obediencia. ¿Puede haber una tentación en ese aspecto? A lo mejor y sí. O sí, definitivamente sí. Pero si yo amo a Dios, eso se va a traducir en obediencia. Este era un tema muy importante porque Esdras, 14 años antes, se ocupó de esta situación. Pero en la actualidad, de lo que estamos leyendo, se debían tomar precauciones para que no se infiltraran prácticas sincretistas. Sincretista o el sincretismo quiere decir que es una religión y entonces se empieza a unir con otras, de tal manera que empiezan a hacer una mezcla y entonces ya es como una mezcla no sé si has visto algunas religiones. Por ejemplo, la santería es una mezcla como de los dioses africanos, como con el Antiguo Testamento. De hecho, algunos basan sus rituales y sus sacrificios que hacen en algunos textos del Antiguo Testamento. Ese es sincretismo. Cuando nosotros vamos a lo mejor a una iglesia que está, yo me acuerdo mucho que en la Marquesa una vez subimos, no sé si alguno de ustedes ha subido al bosquecito y de repente hay iglesias.
Me encontré con una iglesia católica que tenía como ciertos sacrificios y ciertas cosas así, y era porque las personas de ahí hacían ciertos rituales y entonces llega a la iglesia y comenzaron a hacer sus prácticas y combinaban las dos. Eso de combinar religiones se le llama sincretismo. Cuando sucedía esto, era muy importante porque el excluir a estos sacerdotes y tenerlos por inmundos y excluidos del sacerdocio, a lo mejor nos puede parecer como de, oye, pero ¿cómo? No eran parte del pueblo de Dios, debían abrazarlos, cuidarlos, amarlos. Ok, está bien, no los echaron. El punto está en que debían cuidar y proteger la santidad de Dios, no porque Dios no se proteja solo, sino porque como parte del pueblo, ese es el punto principal. Entonces, Esdras, 14 años antes, se había ocupado de esto, de que no hubiera prácticas sincretistas, porque habían hecho mucho mal a su pueblo, tanto que una de las razones para que fuesen exiliados fue eso. Si tú lees las partes donde ya van a entrar a la tierra prometida y entonces Dios les lee las cartas, les dicen, no, aquí van a haber muchas personas de otros pueblos, no se junten con ellos, no se casen con ellos, no hagan lo que ellos hacen. ¿Y qué crees que fue lo primero que hicieron? Eso. Entonces, mucho cuidado tú, si estás escuchando esto, si estás entendiendo esto y aún así tú dices, no creo. No, sí créelo. O sea, sí créelo, porque lo que está escrito es para que tú puedas entender. Pero a veces, como dice un salmo, nosotros necesitamos brida y freno para que podamos entender, como las mulas. Entonces muchos de nosotros hemos aprendido así. No aprendas así, sé sabio. Ahora, a los pueblos que deseaban comprometerse con Dios, se les permitía que ellos pudieran hacerlo. O sea, si venía un extranjero que tenía otros dioses y querían renunciar a para comprometerse con el Señor, se les permitía hacerlo. Pero lo que no era posible era que un israelita, con esta fe israelita, se fuera y se mezclara con alguien más. Y no era para mantener una tipo raza pura como los arios. O sea, no, sino era para mantener más una fe pura, una santidad. Desde siempre el pueblo de Dios ha sido santo, eso significa apartado. O sea, quiere decir diferente, es diferente, no es igual. Tú y yo, al ser parte del pueblo de Dios, somos diferentes. O sea, chico, chica que escuchas, mamá, papá, tú que estás escuchando, somos diferentes. Si tú has creído en Cristo, eres diferente. Y tienes que actuar como tal, diferente. Si no, ¿qué sentido tiene? Y no es como que nosotros vamos a actuar en el sentido de que actúo como si estuviera en el teatro, ¿no? Sino que es lo que sucede porque Dios ha cambiado tu corazón y te ha hecho diferente. A veces cuesta trabajo, sí, pero ¿sabes? Cuesta trabajo cuando tú y yo nos apartamos del Señor. Porque si estamos cerca, si estamos en una relación correcta con el Señor, estamos escuchando su voz, estamos atendiendo su voz, nosotros podemos conocer más de Él y podemos obedecerle a Él de una forma correcta. Entonces, mantente firme. Tercer punto, dar no solo implica ayudar. Nosotros vimos cómo reconstruyeron la muralla, nosotros vimos cómo ellos llevaron a cabo muchas cosas, pero el verso 70 dice: algunos de los jefes de casas paternas contribuyeron para la obra, y empieza a decir qué fue lo que dio cada quien. ¿Has escuchado la frase, no doy en dinero, mejor en especie porque no sé qué hacen con ello? ¿Sí o no? O el dinero no, pero tiempo y esfuerzo, claro que sí, lo que quieran. Esas no las escuché, esas las pensaba yo. O sea, todo lo que ves ahí que a lo mejor puedes decir, híjole, ¿es lo que yo pensaba? ¿Me estaré espiando? No, yo lo pensaba. O sea, yo lo pensaba de verdad. Yo decía, pero ¿por qué dinero? ¿Por qué no mejor? Díganme que, pues no sé, les recojo las sillas, les ayudo. ¿Qué onda, no? Ponemos cosas, hay que ir a ayudar a un hermano con su casa, vamos. Pero dinero como que mejor en especie, ¿no? Mejor yo traigo al granero, porque yo no sé cómo manejan el dinero. La realidad es que la Biblia no nos dice, si tú no sabes eso, entonces no lo hagas. O sea, sí debe de haber una transparencia en cuanto a lo que se hace, pero
esto lo ocupamos más como un pretexto a nuestro corazón egocentrista y avaro, que más porque en realidad estemos preocupados con qué hacen con nuestro dinero. O sea, porque se lo entregas a otras personas que también ni siquiera saben qué hacen. Es más, a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos qué hacemos con él. De repente llega un momento y, ya llegué al final de la quincena y no, o al principio y ya la debo, ¿no? Ya no sé qué hacer. O sea, siempre tenemos como un pretexto. Esto no tendría que ser así, ¿sabes? No tendría que ser así, porque un corazón generoso recuerda a su Padre que es generoso. Y eso vamos a verlo al final de este punto. ¿Has escuchado también la frase no doy porque no tengo? No doy porque no tengo. De verdad no tengo nada. Hay dos ejemplos en la Biblia que me encantan muchísimo, más este de Nehemías, que echan afuera el pretexto de no doy porque no tengo. Vamos a pensar en ellos. ¿Tú crees que ellos regresaron del cautiverio con muchas cosas? ¿No? Lo vamos a ver más adelante, pero rapidísimo. Estaban en un lugar, en Babilonia, quieras o no, a lo mejor tenían trabajo porque tenían oficios, hacían las cosas, recibían algo y de repente vámonos a tal lugar, vámonos todos. Oye, pero allá no hay familiares. Oye, pero no tenemos casa allá. Pues llévate los ahorros. Pues nos los llevamos. Y de repente empiezan a ayudar todos y allí tienen sus ahorros, a lo mejor algo se les fue en el transcurso del viaje y llegan y tienen sus ahorros para vivir, no saben dónde van a estar, no saben cuánto les va a costar, no saben de qué van a trabajar. Y todavía dice, ellos dieron. Si ahorita dijeran, iglesia de Neza, vámonos a tal lugar y es lejos de aquí y no tienes familiares, no tienes dónde quedarte, con lo que tienes ahorita, ¿dudarías en irte? Obvio, yo no le estoy diciendo, no, Dios les está diciendo, vámonos. ¿Dudarías? Dirías, híjole, pero con lo que tengo, ¿cuánto cuesta el viaje de aquí a allá? ¿Y la renta ya es más barata que aquí en el estado? ¿Y la comida ya es cara? ¿Y tú sabes como qué negocio podemos poner allá? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Son cosas que estarían en tu cabeza? Sí, ¿verdad? Y si no estarían, de verdad a mí me preocuparía que no estén. Y más si tienes una familia. El punto es que estas personas dieron a pesar de que a lo mejor y era lo único que tenían, ¿no? No nos lo dice la Biblia. Pero me encanta, por ejemplo, 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8 nos relata la historia de Pablo, podríamos decir presumiendo, o dando el ejemplo, mejor, presumiendo suena muy feo, dando el ejemplo de los macedonios, de cómo aportaron para para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por una tribulación. Pero ¿tú sabes quién eran los macedonios? Y Pablo dice, su ofrenda fue generosa a más no poder. Si escuchas eso, ¿qué pensarías? ¿Quiénes eran los macedonios? Pues a lo mejor una gente rica, ¿no? Que si su ofrenda fue generosa, pues seguramente ellos tenían de sobra. Pues no. Los macedonios nos los describen como personas o un pueblo que a pesar de que estaba pasando por una grande tribulación, y esa palabra es como cuando tú estás agarrando una uva y la aplastas hasta el grado que se rompe y le sale el juguito. ¿Han hecho eso con las uvas? Eso es como una tribulación. O sea, imagínate eso en tu vida, como que te están aplastando. Entonces, los macedonios a pesar de eso dieron. Y podrían haber puesto la excusa de no doy porque no tengo, no doy porque soy pobre, no doy porque estoy muy apretado. Hermano, hermana, no se trata de cuánto des, no se trata de las cantidades, se trata de la disposición. Dice Pablo ahí con los macedonios, dieron hasta más de lo que podían dar. Dieron hasta más de eso, nos sorprendió la forma en que ellos dieron. Pero me encanta el pasaje porque al principio dice, hermanos, quiero darles a conocer la gracia de Dios a través de los hermanos de Macedonia, que a pesar de que pasaron por una grande tribulación, eso no les impidió que dieran. Eso no les impidió que tuvieran un corazón generoso. A pesar de su situación de perseguidos, de que su pueblo había sido destrozado, de que estaban todavía siendo oprimidos, de que a lo mejor y los extorsionaban, ellos escucharon de una necesidad y dijeron, yo quiero dar. Y es como, ¿de verdad?
Sí, yo quiero dar. Y Pablo se los dice a los corintios porque los corintios ya habían dicho años antes que querían ofrendar. Y les está diciendo, yo no les digo esto para presionarlos, yo les digo esto para que ustedes cumplan lo que prometieron. Y porque este ejemplo de los macedonios es increíble y quería comentárselos. Lo mismo pasa con Marcos 12, la viuda que entrega todo lo que tenía. O sea, la parte de no doy porque no tengo, a veces nos escudamos y queremos darlo como una cara de estoy preocupado por esto, y sí, estás preocupado. Pero sabes, la preocupación y el afán son sinónimo de un corazón que no confía en Dios, que no recuerda lo que Dios ha dicho. Me encanta un pasaje que está en Mateo 7, donde dice Jesús, no te preocupes por lo que vas a comer, a beber o a vestir. Mira las aves del cielo, cómo no cazan, cómo no siembran ni cosechan. Sin embargo, vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ellas. Y eso me encanta porque mira, no te preocupes, ¿ves las aves? ¿Valen más que tú? No, las aves no son hijas de Dios, yo sí. La Biblia dice que cómo Dios no nos va a dar todo si nos ha dado a su Hijo. Entonces, un corazón que se preocupa hasta el afán y eso le impide dar, es un síntoma de un corazón que desconfía de Dios. Esa es la realidad que está atrás de un no doy porque no tengo. Y otra vez, o sea, yo sé que a lo mejor y hay momentos en los que tú vas a decir, no puedo dar tanto, ¿no? Ok, sí, pero eso no impide que no des. Eso no impide que no puedas hacer algo. Dar caracteriza a los hijos de Dios porque refleja el carácter de su Padre. Juan 3:16, que dice, todos lo sabemos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Él dio. Dar caracteriza a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de su Padre. Nuestro Padre es un Dios que da, es un Dios que provee, es un Dios que nos cuida, es un Dios que ama, es un Dios que no nos va a dejar solos. Que si cuida a las aves, yo puedo estar seguro que me va a cuidar a mí porque soy su hijo, porque por las aves no dio a Cristo, por mí sí. Y si por mí dio a Cristo, ¿qué más cosas no me va a dar? ¿Por qué tengo que estar temiendo? ¿Por qué tengo que estar abrumándome? ¿Por qué tengo que ahogarme en un vaso literalmente de agua? Cuando tengo al mejor Padre de todos y al Dios que me cuida, que es lo que dice Pablo también en una de sus cartas. Ahora, cuarto punto, da voluntariamente. Aquí tomé Esdras 68 porque te digo que es una lista que es paralela a la que estamos viendo. Esdras, capítulo 2, verso 68, nos dice esto: cuando algunos de los jefes de las casas paternas llegaron a la casa del Señor, que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para edificarla sobre sus mismos cimientos. ¿Te das cuenta que dice la forma en la que hicieron la ofrenda? ¿Cuál fue? ¿De qué manera fue? Llegaron y alguien empezó a hacerles manita de puerco y a decirles, no, si no dan, pues Dios no va a estar con ustedes. No, lo hicieron voluntariamente. Cualquier forma de dar que sea obligatoria no es bíblica. Si tú te sientes obligado a dar, mejor no des, porque darle a Dios no es obligación, es voluntario, es porque yo quiero hacerlo. O sea, imagínate esto. Este es un ejemplo que me gusta mucho. Imagínate esto. Bueno, ahorita ya teniendo esposa, imagina que para no ponerte a ti en aprietos, me pongo yo, al ratito platicamos, pero imagina que yo llego a mi casa y entonces es el día que cumplimos meses de casados o un año de casados, ¿no? Entonces llego con unas flores y le digo a Belén, oye Belén, te traigo unas flores. Y me dice, ay, qué padre, qué bonitas, están increíbles, son mis favoritas, ¿y por qué me las traes? Y yo le contesto, pues porque es nuestro aniversario, ¿no? Y pues se supone que eso hacen los esposos. ¿Qué me esperaría a mí después de eso? ¿Qué? No tengan miedo, esposos, pueden... Si fueras tú, ¿qué te esperaría? A lo mejor una respuesta como de,
¿De verdad? O sea, ese regalo ya se vuelve, ya no lo quiero. A mí por obligación no me des cosas. No es un regalo sincero. No lo es. Cuando nosotros damos a Dios por obligación es lo mismo y mucho peor. Ahora, cambio de eso. Si yo llego y le digo, te traje estas flores, ¿y por qué me las trajiste? Oye, pues porque cómo no voy a recordar esa fecha tan increíble y que estoy casado con la mejor mujer que pueda haber en el mundo y todo esto. ¿Cómo no traerte algo así? ¿Cómo no voy a estar agradecido? Mi forma de hacerlo es esto. Es más, vístete porque vamos a ir a cenar a tal lugar. Y entonces, ¿cambia la cosa o no? Ahí sí vamos a dormir bien en nuestra cama, ¿cierto? Entonces, el punto es, con Dios es así. O sea, yo no tengo por qué darle por obligación. Y si yo me siento obligado, mejor no des. Mejor no lo des. A Dios tú le estás dando porque estás agradecido, porque lo amas, porque quieres obedecerlo, porque quieres poner todo a disposición de Él, porque lo que yo tengo es tuyo, Dios, porque yo quiero hacerlo mejor con eso. Dar debe surgir de un corazón convencido de hacerlo por sí mismo y por amor, no de uno abrumado por el miedo, por la obligación o por intenciones erróneas. O sea, yo no tengo que dar porque yo tengo miedo de que Dios me va a castigar si yo no doy. Yo no tengo que dar porque yo tengo miedo porque me están obligando a dar y me están diciendo que si no me va a ir mal. Yo no tengo que dar porque me siento obligado a hacerlo. Yo no tengo que dar porque alguien me está diciendo que si no doy, entonces no voy a ser próspero. Intenciones erróneas. Yo estoy dando ¿por qué? Porque me dijeron que iba a ser próspero. Y yo doy no por amor a Dios, sino para que Dios me dé más. Algún día escuché una canción que decía, cuando yo doy un peso, Dios me da dos. O sea, si yo fomento eso, es como yo estoy dando, ¿para qué? Para que Dios me dé dos. Y si no me da, entonces ¿qué pasa? Y si pasa lo que Pablo en Filipenses 4, donde dice, yo he vivido en abundancia y he vivido en escasez y Dios me ha llevado por estos dos lados. Entonces, pero dice, más yo soy más que vencedor por medio de Cristo. O sea, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se refiere a pasar por tiempos de escasez, pasar por tiempos de abundancia, saber vivir sabiamente en esos dos, tanto en escasez como en abundancia. Porque a veces muchos tenemos abundancia en ciertos momentos, pero no sabemos vivir así. Y pensamos que Dios nada más nos va a enseñar en tiempos de escasez. Y es como de, no, brother, Dios te enseña y te lleva en tiempos de escasez y de abundancia. Ahora, si estás en tiempo de escasez, estás siendo sabio en cómo lo estás viviendo, estás viviendo en tiempos de abundancia. ¿Eso te está como que abrumando la cabeza y te vale o estás siendo sabio y queriendo hacerlo? Entonces, dar debe surgir no de un corazón que está obligado a, sino de un corazón que ama a Dios y que por sí mismo está convencido que quiere darle a Dios por amor. Y este ejemplo me encanta mucho porque siempre lo recuerdo. De cómo es, ¿no? O sea, ¿cómo respondería Dios? ¿Cómo respondería yo si me dan algo así por obligación? O sea, sí diría como que, gracias. Y pues ya me lo quedo, ¿no? Pero no estaría conforme con eso, porque yo sé que no vino de un corazón agradecido. Yo sé que no vino voluntariamente. Yo sé que vino porque a lo mejor y no quieren que yo me enoje, o porque a lo mejor y quieren ganarse algo conmigo, pero no vino de un corazón agradecido, de un corazón que quería hacerlo, de alguien que voluntariamente lo quiso hacer. Ahora, Esdras 2:69 dice, regresamos. Según sus medios dieron al tesoro para la obra. Y quise regresar porque Nehemías omite esas partes, pero creo que son importantes, porque dar también tiene que ver según tus medios. Según tus medios. A veces pensamos, nuestra responsabilidad empieza y termina con un 10% de nuestros ingresos. Y muchos tenemos un debate por si es diezmo o es ofrenda. ¿Alguna vez te has metido en eso? ¿Sí? Yo hace tiempo tuve una plática con una hermana y decía, es que en la Biblia es diezmo o es ofrenda. Y yo, pues es que yo en el Antiguo y en el Nuevo veo diezmo y ofrenda, pero veo que la ley del Nuevo Testamento es una ofrenda que da de un corazón voluntariamente generoso, sacrificial y según sus medios. Nosotros tenemos problema con esto porque nuestro defender el 10% es porque pensamos que el 10% es lo máximo. Y más de ahí decimos ya no.
Porque si el 10 me duele y me cuesta trabajo, ahora un corazón generoso como los macedonios que dieron más allá de sus posibilidades, como la viuda que dio todo, como los de la iglesia primitiva que dice que dieron sus casas y todo para la obra del Señor, híjole. O sea, como que eso no. Y cuando peleamos eso no es porque querramos más del 10%, es porque queremos menos. De hecho, un pastor decía, yo he escuchado muchas quejas acerca del diezmo y de cuánto se debe de dar, pero nunca he escuchado a alguno que se queje porque tiene que dar más de eso. Y es la realidad. Entonces, a veces pensamos que nuestra obligación empieza y termina con un 10%. Sin embargo, ese es un buen punto de comienzo. Después de todo, nosotros vemos la figura en el Antiguo Testamento acerca del diezmo. En el Nuevo Testamento, Jesús no dice que no hay que diezmar, pero cabe destacar que en todas las instrucciones a las iglesias, el diezmo está ausente. Sin embargo, vemos a Pablo instruyendo a cada cristiano a dar de acuerdo con sus ingresos. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2, dice esto: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es: da todo lo que puedas. Y si regresamos a Esdras 2, verso 69, pero la leemos en NTV, dice esto: y cada jefe dio todo lo que pudo. O sea, dio según sus medios, dio todo lo que pudo. Yo me pongo a pensar en esto. Siendo jefe y sabiendo que tú vienes, como te dije, del exilio, regresas, no sabes a lo mejor en qué vas a trabajar, no sabes qué va a pasar, en qué casa vas a vivir, podríamos pensar en una renta, podríamos pensar en muchas cosas, ¿no? Hay cosas que nosotros debemos considerar al momento de hacer uso de lo que Dios nos ha dado, como por ejemplo, Primera de Timoteo 5:8 dice: el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, parafraseando el versículo. Entonces, las necesidades básicas de mi familia son cosas que yo tengo que ver. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo tengo que ver eso. Si yo me llega la quincena o el mes, como te paguen, yo tengo que pagar mi renta, yo tengo que pagar la comida, yo tengo que cubrir gastos de mis hijos o de esto, de lo otro, tengo que ofrendar también. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo que tener acomodadas mis finanzas y con lo que Dios me ha dado a mí, yo tengo que ir separando. No voy a decir, a veces decimos lo que le toca a Dios, pero la realidad es lo que le toca a Dios es todo eso. O sea, todo esto es de Dios, no es tuyo. Tú eres mayordomo, Él es dueño. Él te está dando y tú eres un mayordomo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no vas a disponer de eso como a ti bien te parezca, o no deberías. Muchos así lo hacemos, no deberíamos, sino que nosotros somos administradores de lo que Dios me ha dado. Y si yo soy administrador de algo que no es mío y que Dios me ha dado, ¿a quién le tengo que preguntar? A Dios. Y yo tengo que ver la mejor forma de ocupar lo que Dios me está dando para su gloria. ¿Estás de acuerdo? Muchos no lo estamos. Y a veces lo estamos de acuerdo, pero eso no se ve en nuestras finanzas. Entonces yo tengo que ver las necesidades básicas de mi familia, tengo que ver lo de la ofrenda, pero sin dejar de cubrir una y otra. ¿Me explico? Imagínate si llega el tiempo de pagar la renta y por mis malas finanzas yo echo todo en la ofrenda y entonces ya no tengo para pagar. ¿Sería buenas finanzas ahí? No, definitivamente no, porque yo no estoy cubriendo algo que yo tenía que haber cubrido, cubierto. O si, por ejemplo, no sé, ya no, o sea, me llegó todo, y entonces yo deshice, puse todo acá, puse todo allá, puse todo en la ofrenda, y entonces ya no tengo para comprar comida para mis hijos, ya no puedo proveerles. Y mi pretexto es que no, porque eso lo ocupé en la ofrenda. ¿Qué pasa? Era lo mismo que hacían los fariseos. Yo no puedo darle a mis papás. ¿Por qué? Porque ya esto es consagrado al Señor. Oye, no, espérate. ¿Cómo puedes hacer eso? Hay que organizar las finanzas. Hay que verlo. Yo no estoy diciendo que si Dios pone en tu corazón el dar una quincena de la ofrenda, no lo hagas. O sea, hazlo. Y he conocido hermanos que hacen eso.
Y de verdad Dios los respalda, Dios los provee porque están seguros que, como dijo Pablo, el Dios que me cuidó va a cuidar de ustedes y va a proveer. Y Dios lo va a hacer. Y si lo pone en tu corazón, brother, hazlo. Pero tienes que ser un buen mayordomo. Entonces hay cosas que tú debes de considerar incluso al momento de dar, porque es según tus medios, según lo que tú estás dando. Hay veces que incluso como que cuidamos lo que estamos dando, ¿no? Porque decimos, ay, no vaya a ver el de acá cuánto doy, que se fije. O sea, tú no te fijes, tú das según tus medios. Si el de al lado da menos o el de acá da más que tú, o sea, no te quieras comparar, tú das según tus medios y sé fiel con lo que Dios te ha dado. Ahora, sexto punto, créele a Dios. Podemos tener muchísimos miedos. En este caso, los miedos podrían ser que venían de una vida del exilio, que recién llegados debían hacerse de medios para subsistencia. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué nos vamos a poner? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué oficio vamos a poner? O sea, ¿habrá muchos artesanos? ¿Habrá muchos perfumeros? ¿Pondré un negocio? ¿Me dedicaré a la agricultura? ¿Encontraré trabajo rápido? ¿Cómo le haré? El dinero que habían ganado en Babilonia les podría servir para montar un negocio o ver qué más hacer. ¿Tú te has puesto a pensar en algún momento dado que vas a dar la ofrenda? O sea, tú quieres darla y ya lo apartaste, pero de repente sale algo. O ya cuando lo vas a dar o cuando estás aquí tú piensas como de, no sé, híjole, la siguiente semana hay que pagar la renta y esto me puede servir para eso. No sé, antes tenía otros pensamientos, no les hubiera dicho el FIFA va a salir, pero ahorita es como la renta, la comida, la gasolina, tal cosa. Y sabes que eso que tú vas a dar en este momento puede servir para muchas cosas. Y lo empiezas a acomodar mejor que cuando quieres hacer tus finanzas. Y dices, no, pues sí, yo creo que a Dios le agradaría que mejor no lo diera. ¿Has batallado con eso alguna vez? De que vas a dar algo y de repente es como de, ay Señor, pero híjole, ¿y si me quedo corto? ¿Has batallado con eso? Yo también. Dice el pastor John Piper que cada que tú das, la mayoría de las veces vas a batallar con un ¿y si esto lo puedo invertir en esto? ¿Y si esto me sirve para la otra cosa? ¿Y si mejor lo meto de colchón? ¿Y si, no sé, como que en el trabajo ya me están tratando ásperamente, como que me van a correr, si mejor lo guardo? O sea, siempre va a haber un ¿y si en tu cabeza? Pero dice Piper que la mejor vacuna contra eso o contra la codicia es el dar. Es el dar. Yo le añadiría es confiar y entender estos tres puntos que no son como todos, pero creo que a mí me han servido mucho y quisiera que pudieras entenderlos. El primero es, yo entiendo que soy mayordomo y no soy dueño. Génesis 1:1 es un pasaje increíble porque nos recuerda esto. En el principio, ¿quién creó? Dios. Dios creó todo. Salmos 24:1 dice, la tierra, todo lo que hay en ella es de Dios. Hermano, hermana, tú y yo le pertenecemos a Dios. Tu dinero le pertenece a Dios y Dios es tan bondadoso que permite que tú digas mi dinero, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi esto, mi lo otro. Pero todo eso es de Dios. Todo lo que está en la tierra, lo que hay en ella, incluso nosotros, somos de Dios. Dios es dueño, Dios es creador. ¿A mí en qué me convierte eso? En el administrador de lo que Él me ha dado. En el mayordomo, yo soy mayordomo, Dios es dueño. Pregúntale a Dios cómo es la mejor forma en que tú puedes llevar a cabo tus finanzas, tus dones, tus talentos, todo. Ahora, yo también debo entender esto. Mi Padre me cuida y sabe mis necesidades. Mateo 6, lo que te contaba, Jesús diciendo, no se preocupen por qué van a beber, qué van a comer, qué se van a poner. Vean las aves del cielo, cómo no siembran ni cosechan, pero vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ellas. Vean los lirios del campo, ni Salomón se ha vestido con esa gloria. ¿Tú crees que Dios no te va a dar a ti con qué cubrirte? O sea, valemos muchísimo más que plantas y aves para el Señor. Entonces, mi Padre me cuida, mi Padre sabe mis necesidades. Filipenses 4:19, lo que te decía de Pablo, diciendo, y yo sé que mi Dios va a proveer para las necesidades conforme a sus riquezas en Cristo. Él lo va a hacer porque yo lo conozco. No confías en Dios es porque no lo conoces. Conócelo, abre tu Biblia en la semana. Conoce a tu
Padre. Tercer punto, ocupa lo que tienes para la gloria de Dios. Romanos 11:36. Todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. A Él sea la gloria por siempre. Entonces ocupa lo que tienes. No te pongas a ver que si tienes poco, que si tienes mucho. Dios te ha dado algo y te va a pedir cuentas por eso que te ha dado. ¿Qué estás haciendo con eso que te ha dado? Te ha dado un talento, ocúpalo. Te ha dado 2, ocúpalos. Te ha dado 3, ocúpalos. Explótalos. Entonces, ocupa lo que tienes para la gloria de Dios. Séptimo, sé ejemplo. A diferencia de Esdras 2, la lista de Esdras 7 tiene la aportación de Nehemías. Esdras 2 solo nos dice de algunas personas, pero Nehemías 7 nos habla de la aportación de Nehemías como gobernador. Y a mí me encanta esto porque lo asentó como precedente y motivación para los demás. Y aquí tenemos 2 puntos. No puedes esperar lo que no estás dispuesto a dar. Con tu esposa, con tus hijos, con alguien que estás discipulando, tú no puedes esperar lo que tú no estás dispuesto a dar. Tú tienes que dar el ejemplo y hacer para que los demás puedan ver cómo se hace. Me encanta porque Jesús era así. Jesús no nos pide nada que no nos haya enseñado antes. Jesús lo hace primero y entonces nosotros podemos ver cómo se hace y lo podemos hacer. El ejemplo es bueno siempre y cuando apunte y exalte a Dios. Segunda de Corintios 8, léela, ese pasaje está increíble, los macedonios. Pero lo primero es Pablo diciendo, yo quiero darles a conocer la gracia de Dios, exalta a Dios y después dice, por medio de las iglesias de Macedonia que dieron más de lo que podían a pesar de que estaban en tribulación. A veces nos callamos ejemplos y decimos, ay, es que no quiero dar un ejemplo porque no quiero que se tome como que, ay, este cuate es el súper perfecto o algo así, o como, ay, ya está exaltando a tal persona. No, o sea, es un digno ejemplo de que ha seguido la voz de Dios y entonces podemos verlo y exaltar a Dios por alguien que ha seguido y ha obedecido lo que Él le ha dicho. Y vemos como, wow, sí se puede. Entonces eso está increíble porque es lo que hace Nehemías. Y uno último, a lo mejor y tú pienses, digo, no debería de haber aquí teens porque abajo hay teens, pero si tú dices, soy chiquito, no tengo dinero aún, entonces yo no puedo hacer todo esto. La realidad es que si no tienes ingresos por el momento, no tienes un trabajo estable o algo así, tu objetivo debe ser dar de lo que tienes en este momento. Ya sea dinero que ganas, tiempo, relaciones, lo que sea, para que cuando tú tengas tu primer ingreso, tú des algo con naturalidad. Porque la codicia empieza por eso. La codicia es algo que está en cada uno de nuestros corazones y que nosotros debemos de tratar con eso. Y la mayoría del tiempo está ligado a nuestra desconfianza y nuestra egolatría. Desconfianza de Dios y egolatría de que no queremos que nos despojen de eso. Entonces, si hablamos de corazones generosos, como los puntos que acabamos de ver, no podemos olvidar que el más generoso de ellos es Dios, quien sacó a este pueblo del exilio a pesar de su desobediencia. Él lo tomó y lo hizo parte de su obra, lo sustentó y movió la historia del universo para que en el momento preciso pudiera enviar a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los suyos. O sea, ¿te das cuenta? Esto está escrito para que nosotros podamos ver nombres a través de los cuales Dios actúa. O sea, Dios pudo haberlo hecho solo, sí, pero se dignó a hacerlo a través de personas imperfectas que lo habían traicionado, los saca de su consecuencia, los trae para reconstruir y nosotros podemos seguir toda esta historia hasta el momento en que llega Jesús. Y podemos ver que Dios lo envió para comprar nuestra libertad a través de su vida, su muerte y su resurrección, y que ahora sigue construyendo su iglesia con la participación de personas comunes como tú y como yo. Eso está increíble, ¿no? Entonces, piensa en esto. ¿Tu corazón es un corazón generoso que imita el corazón generoso de tu Padre? ¿O es un corazón que escucha y que no obedece y que no entiende y que lo único que hace es guardarse las cosas que Dios le ha dado y no las ocupa para lo que los debe de ocupar, que es la gloria de Dios? Tanto dones, talentos, amistades, relaciones, dinero, todo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos muestras que toda la Escritura es inspirada por ti y es útil, Señor.
incluso pasajes que nosotros en nuestra mente tan corta podemos pensar como que nos podemos saltar porque no lo son. Hoy tuvimos la oportunidad de poder leer como iglesia esta lista que recaba los nombres de personas que ni siquiera conocemos, que no nos podemos imaginar su situación, pero que fueron valientes y te dijeron sí a ti, Dios, que escucharon tu voz y salieron, y que nosotros podemos incluso pensar que son muchos, pero en realidad la historia nos dice que es cerca del 2% de todas las personas que se fueron al cautiverio. Esto es increíble porque es el remanente que tú has sostenido y es el remanente que tú sigues sosteniendo, Señor, hasta tus tiempos. Padre, gracias porque tú has movido la historia y nos dejas estas enseñanzas para que nosotros podamos ver que a ti te importa cada uno de tus hijos, que cada uno de tus hijos tú los has escogido para que sean parte de tu obra, que, Señor, no somos indispensables porque alguien más lo puede hacer, pero que en tu corazón tú quieres que nosotros participemos de ello, que al entender que tú nos has comprado, que tú has dado todo por nosotros, que has dado a tu Hijo por personas como nosotros, que nosotros podamos entender que si tú diste todo, ¿cómo nosotros no lo vamos a dar? Si tú diste a tu Hijo y Él dio su vida, ¿por qué nosotros no podemos dar nuestra vida por ti, Señor? Es algo diferente porque tú nos amaste en el momento en que nosotros no te amábamos, en el momento en que, como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Nosotros te amamos por lo que tú has hecho, nosotros te amamos por lo que tú sigues haciendo. Y en muchas ocasiones no lo vemos tan claro que nos cuesta trabajo dar, Señor. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestras habilidades, dar de nuestros talentos, dar de nuestro dinero, Señor, que erróneamente llamamos nuestro porque todo lo que tenemos es tuyo. Señor, gracias porque esto nos lo dejas sí como una llamada de atención, pero también como un consuelo de que nuestra vida no ha acabado y que aún somos útiles para tu obra y que tú deseas ocuparnos, Dios. Deseamos que esto pueda impactar tanto nuestro corazón que a partir de ya querramos poner todo lo que somos a tus pies y a tu disposición, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vida nueva para el mundo. ¿Has sentido depresión por el pasado? ¿O has experimentado temor de lo que sucederá en el futuro? Te invitamos al Coffee Break Evangelístico para Mujeres, el arte de vivir, impartido por Ángela Kellenberger. Aprende a vivir en el presente. Este viernes 26 de agosto a las 9:30 a.m. en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo Norte. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo.
Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vida nueva para el mundo.